¿Sí se acuerdan cuál es lo que estamos viendo? ¿Qué pasaje estamos considerando? ¿Sí se acuerdan? Y al poder considerar esto, dice la parte que veíamos hace 8 días, dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. La verdad es que no he buscado, no he encontrado bien a qué se refiere con que dice que el Señor abomina. Aborrecer creo que es algo que rechaza, que no le es agradable, pero aún abominar se me hace un poco como que va más allá, aunque no tengo una definición correcta y exacta de lo que es abominar o abominación, pero creo que no solamente tiene que ver con rechazar, sino incluso con algo que nos provoca algo en nuestros sentidos. Y dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Eso lo vimos hace 8 días. Y dice otra parte: y el que siembra discordia entre hermanos. Algo que el Señor rechaza es aquel que siembra discordia entre hermanos. Y al poder considerar esto, consideraba cómo el Señor desde el Antiguo Testamento nos ha dicho esto, nos enseña esto, cómo Él aborrece aquella conducta, aquella actitud. Dice: el que siembra discordia entre hermanos. Así es que aquel que habla y que siembra discordia entre hermanos, a veces puede ser con palabras, a veces puede ser con actitudes, en ocasiones pueden ser de muchas maneras, y hay mucha astucia para sembrar discordia entre hermanos. Y no solamente hermanos carnales, sino aún en medio de la iglesia. El hombre por naturaleza tiene una tendencia, cuando está alejado del Señor, a hacer y a buscar las cosas que no son de Dios. Y incluso es triste ver cómo en la iglesia aún queremos ser muy astutos con el propósito de sembrar discordia entre los hermanos, lo cual la Biblia habla también de las divisiones. Y al poder considerar esto y al participar de la cena del Señor, Pablo otra vez nos vuelve a hablar en relación a esto. Hay algo que al Señor no le agrada, y dice que aborrece y que es una abominación de aquel, dice, el que siembra discordia entre hermanos. ¿Han conocido ustedes gente que le gusta sembrar discordia entre hermanos? Y es astutísima, ¿verdad? Es astuta o astuto. Y le gusta sembrar discordia entre hermanos. De hecho, había un dicho de un personaje que se llamó Napoleón. Y es un dicho que muchos quieren aplicar en la iglesia, que no es bíblico. Este personaje decía: divide y vencerás. Y a veces se quiere aplicar esto en la iglesia. ¿Y sabe por qué se quiere aplicar en la iglesia? ¿Cuáles son los fines y los propósitos de este refrán? Y que a veces muchos no se lo saben, pero ¿cómo lo practican? Divide y vencerás. Porque al yo dividir y hacer mi grupo, voy tomando fuerza, ¿verdad? Al yo dividir y voy haciendo un grupo, voy tomando fuerza. Así es que Napoleón, ¿saben por qué hacía eso? Porque no querían que le quitaran el mando, la autoridad. Así es que trataba lo más posible de que todos los que estaban con él estuvieran divididos. Así, de esa manera, no podían unirse para tomar fuerza y que estuvieran contra él. Pero en la iglesia no es así, ni debe de ser así.
En la iglesia no es así. No debe de ser así. Lo triste es que como iglesia en ocasiones se puede practicar esto. Se puede llegar a caer en esto. Y hay un ejemplo que podemos ver de una iglesia que cayó en esto. Y el Señor nos habla y que es algo que Él no acepta, no lo ve con buenos ojos. Así es que el deseo al considerar esto, y no solamente mío, sino el deseo del Señor es que tengamos cuidado con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, porque no estamos peleando contra alguien, estamos siguiendo en contra de la iglesia, estamos haciendo algo que el Señor aborrece, que el Señor abomina y que el Señor no acepta. Cuando nosotros tenemos estos pensamientos de dividir, cuando queremos ganarnos el favor con el pensamiento de división o sembrar discordia entre los hermanos, porque a veces creemos ser muy astutos, y queremos sembrar discordia entre los hermanos, es algo que no estamos siguiendo solamente ofendiendo al Señor, sino estamos incluso yendo en contra de la iglesia, estamos yendo en contra de lo que el Señor ha establecido, estamos siguiendo en contra de los principios de Dios, estamos retando, si pudiéramos decir, al Señor personalmente. Y me acordaba de dos ejemplos en la Escritura que nos hablan acerca de la importancia del estar unidos y no estar con estos sentimientos, con estos pensamientos, y tener mucho cuidado de sembrar discordia, de provocar discordia entre los hermanos. Un ejemplo de eso lo podemos ver en Corintios 11, que es donde hoy vamos a considerar un poquito acerca de la cena del Señor. Pero me pareció muy importante porque es un buen ejemplo. Dice Corintios 11. Todas las veces que participamos de la cena lo leemos incluso, pero nos damos cuenta que no solamente en este pasaje el Señor nos vuelve a hablar sobre la unidad y cómo Él rechaza la discordia, aquella persona que está haciendo que los hermanos se separen, sino que otra vez en el Nuevo Testamento volvemos a ver cómo el Señor a través de Pablo le habla a la iglesia. Y ahí podemos ver, dice: pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros dos cosas que menciona Pablo. ¿Hay qué? Dice: cuando ustedes se reúnen, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Porque oigo que entre vosotros hay divisiones, dice, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Entonces hay divisiones y dice que hay disensiones. Dice: es necesario que haya disensiones. Es un ejemplo que Pablo está hablando y dice: en esto no les alabo, eso no agrada al Señor, eso no es la voluntad de Dios, eso no es algo que el Señor esté aprobando. Así es que déjeme decirle, si alguien tiene un pensamiento y un sentimiento de sembrar entre los hermanos discordia, yo no me preocupo, de veras, déjeme decirle que yo no me preocupo. ¿Sabe por qué? ¿El Señor está en medio de la iglesia? Sí. Dice en Apocalipsis que el Señor se pasea en medio del candelero, que es un tipo de la iglesia, que siempre está en medio de la iglesia. Y el Señor nos conoce a cada uno de los que estamos aquí. Y si hay alguien que le gusta sembrar discordia entre los hermanos, ¿quién lo está viendo? El Señor. El Señor lo está viendo. El Señor está viendo cuál es su actitud y cuál es su intención.
Así es que un pasaje que hoy vamos a considerar es este. Pero no solamente podemos considerar esto que menciona Corintios. En Judas, si Dios permite, lo estudiaremos más adelante. En Judas dice el 17: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, ¿verdad? Hay gente que causa divisiones. Judas está hablando y está haciendo un llamado a tener cuidado sobre las falsas doctrinas, sobre los falsos maestros, y dice: hay quien tiene y vive solamente según sus malvados deseos. Y solamente dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. Así es que desde el Antiguo Testamento, en Proverbios, ahí estamos considerando cómo el Señor dice: 6 cosas aborrece el Señor y es abominable, y las empezamos a ver. Y una de ellas es la persona que siembra discordia entre los hermanos, que lo podemos hablar como aquel que practica la división. Este es un pasaje en donde Judas también dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice: conservaos en el amor de Dios. Tenemos que permanecer en el amor de Dios. Pero algo que me llamaba la atención y que quisiera que hoy consideráramos es acerca de la cena del Señor. Y ahí quisiera hoy que nosotros consideráramos y que lo relacionáramos con esto. Porque ahora sí vamos otra vez a 1 Corintios 11, 17. Solamente les mencioné estos pasajes para que podamos ver cómo Pablo habla acerca de la unidad y dice: hay entre ustedes divisiones. Es algo que al Señor no le agrada, lo vimos en Proverbios, y dice: algo que el Señor aborrece es aquel que siembra discordia entre los hermanos. O sea, que siembra ¿qué? División, que le gusta que todos estén separados, que no estén unidos. La iglesia nos muestra un ejemplo, la palabra de la iglesia, que no tuvo cuidado de esto y que empezó a vivir esto. Pero déjeme decirle que es algo que no está dentro de la voluntad de Dios y que no es algo que le agrade al Señor. Así es que si dentro de nuestros motivos están el sembrar discordia entre los hermanos, estamos siguiendo en contra de los principios de Dios, estamos en contra de lo que Dios ha establecido. Y lo más triste es ver cómo incluso hay gente que se deleita haciendo esto. Hay gente que incluso le gusta. Cuando alguien se va de la iglesia, incluso se alegra. ¿Sabe por qué? Porque dicen: ya ven, para que vean que yo tenía razón, que las cosas no eran así. Y uno dice: ¿pero por qué? ¿Por qué se alegran? Si al contrario nos debería de entristecer, porque el cuerpo se duele. Hay quien le gusta, se alegra mucho de que las cosas vayan mal en la iglesia. Hay quien se siente muy contento de que en la iglesia haya separación. Bueno, esto solamente es obra del diablo y es algo que el Señor aborrece, dice, y es una abominación, aquel que siembra discordia, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de la iglesia de Corintios, como no tuvieron cuidado de esto y sin darse cuenta empezaron a practicar esto, la división, el sembrar discordia entre hermanos. 1 Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo,
porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es una parte que Pablo escribe a la iglesia de Corintios. Corintios era un lugar que estaba en la región que pertenecía a los griegos. Y Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, pero la iglesia de Corinto tenía una peculiaridad. ¿Ustedes han leído el libro de Corintios? ¿Sí han leído? ¿Sí lo han leído? Léanlo, léanlo. Es una bendición. Cuando ustedes puedan, agarren su Biblia y lean cómo Pablo le escribe dos cartas a la iglesia que está en Corinto. Y ahí en el capítulo 7, en el 8 me parece, en donde empieza a hablar sobre los temas del matrimonio, Pablo les responde algunas cosas. Así es que se cree que los corintios le preguntaban a Pablo en relación a algunos temas. Pero la iglesia de Corinto tenía una peculiaridad. En Corintios se habla de los dones, ¿sí? Miren, en Corintios se hablan de los dones. Cuando ustedes leen el libro de Corintios se dan cuenta que era una iglesia muy bendecida, muy bendecida. Hablaban en lenguas, tenían dones, Dios los había bendecido mucho en el aspecto espiritual. Ustedes lean el libro de Corintios y se van a dar cuenta todas las cosas que vivían los corintios. Y uno puede decir, bueno, habían sido muy bendecidos, habían dones. Y por eso en Corintios se habla incluso del hablar en lenguas y se da una enseñanza. Pablo les dice, no, miren, cuando se habla en lenguas se habla así, en este tiempo, en este momento, no sean desordenados. Porque había dones, hablaban en lenguas, era una iglesia que tenía vida, había sido bendecida por Dios, pero tenía una peculiaridad la iglesia de Corintios, en que todo lo que el Señor les daba, parecía que el Señor les daba una bendición y parecía que ellos lo volvían algo que dejaba de ser bendición. Incluso podemos decir que el Espíritu Santo se movía en toda su plenitud en esa iglesia. Y el Señor los bendecía y ellos convertían esa bendición en algo que dejaban de tener importancia, que se les hacía común. Y el Señor les había dado mucha bendición y Dios les dio el servicio de la cena del Señor. Habían dos cosas como el cristiano se identificaba. Después de que nuestro Señor Jesucristo se va, Él resucita y asciende. Así es que cuando alguien quería ser cristiano, ¿cuáles eran las cosas que practicaban los cristianos? ¿Cuáles eran de las principales cosas que practicaba un cristiano? Yo aceptaba a Jesús. ¿Qué me decían? Como una manifestación pública de mi fe, ¿qué tenía que hacer? Fuerte, como que no los oigo muy convencidos. ¿Qué tenía que hacer? Bautizarme. ¿Ya acepté a Jesús? ¿Era bautizado? ¿Sí o no? Después venía el bautismo en lenguas. Así es que, si alguien aceptaba a Jesús y decía, yo quiero ser de los cristianos, yo creo en Cristo, yo quiero ser
cristiano, decían, bueno, bautízate. Se bautizaba, era parte de la congregación. No habían iglesias como ahorita, eran parte, el viernes considerábamos esto, se congregaban en las casas. Después Dios va permitiendo que vayan surgiendo algunas iglesias. ¿Qué otra cosa practicaban los primeros cristianos? Ya se bautizaban, algunos Dios los permitía ser bautizados en lenguas. ¿Qué más practicaba la iglesia? ¿Qué practicaba la iglesia? De las cosas que siempre practicaba la iglesia, ¿qué eran? La oración. Pero así una cosa fundamental que la iglesia practicaba, ¿qué era? La cena del Señor. La cena del Señor eran de las cosas que ellos practicaban. Era algo que el Señor les había dejado, que les dijo: todas las veces que hagan esto, están anunciando ¿qué? La muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Así es que cuando la iglesia está caminando en sus primeros años, de las cosas que no dejaba de practicar era la cena del Señor. La iglesia de Corintio, Dios le había dado el servicio de la cena del Señor como un medio para reflexionar sobre la importancia de la unidad. ¿Por qué el Señor deja esto para que la iglesia lo esté practicando? Porque para nosotros hoy se nos hace muy normal. Hoy es Santa Cena y decimos, sí, ya sabemos que cada mes. Pero el Señor lo ha dejado para que nosotros no dejemos de considerar la unidad del cuerpo, para que nosotros no dejemos de considerar la importancia de estar unidos. El Señor había permitido y había bendecido mucho a la iglesia de Corintios, pero ¿saben en qué lo habían convertido? En algo común, en algo normal. Ya no le daban la importancia para lo cual el Señor lo había dejado, que era hacer memoria y darnos cuenta de la importancia de estar en unidad. Pero en este pasaje, Pablo tiene que escribirle a los corintios para expresarles su desagrado, debido a que lo que Dios les había dado como un medio de unidad, lo habían tergiversado y estaban utilizándolo como un medio de división. Lo que Dios les había dado para que la iglesia considerara la importancia de la unidad, ¿saben cómo lo habían vuelto y lo habían cambiado? Ahora ¿saben cómo lo estaban utilizando? Como un medio de división. Y esto sucede muchas veces en la iglesia. Dios nos da bendición y nos da algunas cosas en las que podemos reflexionar acerca de la unidad, y muchas cosas que Dios nos ha dado, aún aquí como iglesia, ¿saben en qué las hemos utilizado? En lugar de que sea algo para que nos lleve a la unidad y al crecimiento como iglesia, lo utilizamos para otros fines. Los corintios habían dejado de tener cuidado de esto. Y una de las cosas que el Señor dice que no le es agradable, en Proverbios leímos, dice: aquellos que siembran discordia entre los hermanos, Dios no lo ve con agrado. Ni en el tiempo de Salomón, ni en el tiempo de David, ni en el tiempo de los apóstoles el Señor ve con agrado eso. Y otra vez vemos un ejemplo en la iglesia de Corintios. Dios les había dejado esta práctica a la iglesia y nos las ha dejado para que siempre estemos viendo la importancia de la unidad como cuerpo de Cristo. Dios los había bendecido mucho y algo que el Señor les había dado, ellos saben para qué lo utilizaron: un medio para dividirse. ¿Se ha dado cuenta usted que en la iglesia a veces, por no tener cuidado, hemos caído en esto? Puede pasar en los que se sirven en la música. Un medio que Dios nos ha dado para exaltarle, para adorarle, para bendecirle, se puede convertir en un medio de división. Y la mayoría de ocasiones cuando una iglesia se divide, ¿sabe por qué es? Porque el grupo de alabanza se va. Le pongo otro ejemplo. Dios nos permite estar aquí en muchos
convivios. La bendición que Dios nos ha dado de ser parte del cuerpo y de estar unidos, ¿saben para qué lo utilizamos? Para dividirnos. Y muchas cosas que Dios nos ha dado para bien nuestro, para bendecir su nombre, para adorarle, nosotros las convertimos en todo lo contrario. Porque al estar unidos y al estar en un mismo sentir, ¿adoramos al Señor? ¿Sí? Sí, déjeme decirle que adoramos al Señor. La adoración no es cuando empezamos a cantar. Por eso es muy triste cuando empezamos a cantar y yo veo que la iglesia no está en un mismo sentir, en un mismo espíritu. A veces no le digo, pero yo digo: Señor, perdónanos, límpianos, porque puede ser que estemos cantando por cantar. Puede ser que estemos... ¿Cuál es la adoración mejor que le gusta al Señor? ¿Que tengamos los instrumentos muy altos? ¿Que tengamos las mejores voces? Si una iglesia no tiene música, pero es una iglesia que se ama, es una iglesia que está unida, es una iglesia que entiende que es el cuerpo de Cristo, ¿será una iglesia escuchada y subirá esa adoración delante del Señor aunque no tenga instrumentos? ¿Sí? Porque los instrumentos, la adoración no es cuando empezamos a cantar cantos lentos ni despacios, eso es parte de la adoración. Pero la adoración que el Señor ve y la adoración que al Señor le agrada es la unidad del cuerpo. Así es que Pablo dice: en esto no les alabo, en esto no les puedo decir que están bien. A la iglesia de Corinto Dios le había bendecido y no les faltaba ningún don. Fíjense cuánto Dios les había bendecido a la iglesia de Corinto. Aquí faltan todavía muchos dones, ¿verdad? Faltan muchos. Bueno, alguien pudiera decir, pues faltan todos. Pero la iglesia de Corinto tenía todos los dones. Y sin embargo, muchas veces hacían las cosas de manera errada. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto para mostrarles cómo deben comportarse cuando se reúnen. Miren, en este pasaje que cada mes lo leemos, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y les escribe para enseñarles y mostrarles cómo deben comportarse cada vez que se reúnen. Sin que usted vea su pasaje, ¿cómo dice Pablo que debe de ser nuestro comportamiento cada vez que nos reunimos? Sentarnos bien, no dormirnos, venir muy bien arregladitos, no está mal, hágalo. Yo también trato de venirme bien arregladito. ¿De eso enseña Pablo ahí? Pablo les escribe y les dice: miren, cada vez que ustedes se reúnen, no se reúnen para lo mejor, sino se reúnen para lo peor, porque he escuchado que entre ustedes hay divisiones. A la hora de participar de la cena hay divisiones. ¿Es algo que el Señor ve con agrado? No estamos adorando al Señor. ¿Sabe qué estamos haciendo? Si una iglesia no considera la unidad, porque el Señor dejó establecida la cena para que consideremos la unidad del cuerpo, la importancia de estar en el cuerpo, ¿estaremos profanando la adoración al Señor? ¿Sí? Claro que sí. Claro que sí. Así es que Pablo les dice: miren, no es la forma como ustedes lo hacen. Pablo les escribe a la iglesia de Corinto para mostrarles cómo deben comportarse cuando se reúnen. ¿De qué cosas pueden tener cuidado cuando se reúnen? Pablo les escribe y les dice: a ver, deben de considerar estas cosas. Ahorita vamos a ir viendo algunas cosas. ¿Por qué tenemos que tener cuidado como iglesia? Pero aún Pablo les muestra cómo adorar a Dios cuando se reúnen. Cuando nos reunimos como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿cómo debemos adorar a Dios? Cuando nos reunimos, aquí estamos ahorita como iglesia y somos un cuerpo en Cristo y Jesús está entre nosotros. ¿Cómo debemos adorar al Señor? ¿Ya cantamos?
¿Así debemos de adorar al Señor? ¿Hasta eso se limita la adoración? ¿Cómo debemos adorar al Señor? Porque venimos ¿a qué? ¿A qué venimos? Adorarle, ¿sí o no? Adorarle, a escuchar su palabra. Miren, yo pudiera considerar esto. Cada vez que nos reunimos, venimos para adorar y agradecer al Señor todo lo bueno y maravilloso que Él ha sido. Y estamos adorándole. Pero también al mismo tiempo estamos dispuestos y abierto nuestro corazón para que Él nos enseñe su palabra, su consejo. Creo que serían las cosas fundamentales cada vez que estamos en la reunión. Así es que cuando nos reunimos como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿cómo adoramos a Dios? ¿Nada más con la música? Y a veces como iglesia se nos olvida eso. A veces perdemos de vista ese tipo de cosas. Lo triste está que incluso ¿sabe cuál es nuestra actitud? No venimos conscientes de que venimos a adorar al Señor. Aún peor, ¿sabe cuál es nuestra actitud? A ver cuánto podemos sacar del culto. ¿A qué me refiero? Si me siento un poco bien motivado porque la palabra me gustó, digo, pues estuvo bien. Y esa es nuestra actitud. Venimos para ver cuánto podemos sacar del culto. Pero muy pocas veces venimos para adorar al Señor. Muy pocas veces preguntamos, ¿cómo estamos adorando al Señor? La cena del Señor debe de ser una bendición. Todas las veces que participamos de la cena del Señor debe de ser una bendición. Pero en la iglesia de Corinto se había vuelto un problema. En la iglesia de Corintios se había vuelto un problema. ¿Cuántas cosas hemos estado aquí en la iglesia que el Señor nos ha dado de bendición y a veces se han vuelto todo un problema? En el verso 17 dice Pablo y menciona dos cosas: hay divisiones y hay disensiones. En 1 Corintios 10:16 vamos a dar lectura. 1 Corintios 10:16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Salud. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Pablo ya está preparando esto y les está diciendo, a ver, la copa no es la sangre de Cristo, el pan no es la comunión del cuerpo de Cristo. Les está hablando de la comunión. Y Pablo muestra que debemos reunirnos en unidad, tener el mismo sentir, pero en Corintios mostraban solo sus diferencias de opiniones. Pablo les quiere mostrar a los corintios y les quiere decir, a ver, Dios ha dejado el que participemos de la cena para que nos demos cuenta de la unidad. Pero ustedes lo han convertido en todo lo contrario, en divisiones. Y solamente se han concretado en ver y en mostrar sus diferentes opiniones. ¿Cuántas veces hay en la iglesia quien piensa diferente? Claro. Y no quiero decir que no podemos pensar diferente, pero eso no es lo que debe de prevalecer. Los corintios se habían obstinado en que se mostraran sus diferencias y sus opiniones que eran diferentes. ¿Por qué les comento esto? Porque la iglesia de Corintios se había dado al culto a la personalidad. Los corintios se habían preocupado y se habían dado al culto a la personalidad. ¿A qué me refiero el culto a la personalidad? Algunos decían que eran de Apolos, otros decían que eran ¿de quién? De Cefas, otros decían que eran de Pablo y otros decían, los más espirituales, que decían que eran de Cristo. Y entonces empezaron a tener sus grupitos. Por eso es tan importante que tengamos cuidado en la iglesia. Es muy importante que tengamos cuidado, porque en ocasiones ponemos tanto la mirada en el hombre
que saben a qué empezamos a dar culto más, a la persona que a Cristo. La iglesia de Corintios estaba más interesada en seguir a su líder y al que creían que era mejor, y se habían olvidado de la unidad, se habían olvidado de lo que el Señor les había dado. Así es que cuando se reunían todos, imaginémonos cómo llegaba la iglesia de Corintios. No sé, como cuántos podrían haber sido. No sé si alguien se ha tomado la preocupación de más o menos investigar como cuánta gente habrá sido la iglesia de Corintios. No sé. Pero imagínense que llegaban a la reunión la iglesia de Corintios y cada quien formaba su círculo alrededor de su dirigente. No sé si hemos visto nosotros esto en la iglesia. Siempre que llegamos, formamos nuestro círculo. ¿Alrededor de quién? ¿De quién? Tengamos cuidado. Ellos decían, no, yo soy de Apolos. No, yo soy de... ¿Tenían sus predicadores favoritos? Sí, tenían sus predicadores favoritos, ¿no? Ahora que fuimos allá a Minatitlán, decían los hermanos en forma de broma, porque a todos los pastores los distribuyeron y cada iglesia decía, yo quiero al hermano fulano que venga a predicar, ¿no? Hermano, ¿usted a dónde le tocó? No, pues a mí me dijeron los hermanos que, o sea que cada quien tenía sus fans, ¿no? Pudiéramos decir. No, pues que a mí me gusta cómo predica. Así estaba viviendo la iglesia de Corintios. Y déjeme decirle que la iglesia hoy vive lo mismo, si no tenemos cuidado. No, tenemos así, tenemos nuestros predicadores favoritos. Así la iglesia de Corintios ya tenía sus predicadores favoritos y tenía sus fans. ¿Por qué habían permitido esto? Porque habían descuidado el ver al Señor, habían descuidado el estar en unidad. Hay otros, fíjense, hay otros que piensan así: con tal hermano sí canto, con el otro no canto. No, eso es algo que estaba viviendo la iglesia de Corintios. Pero esto se había extendido a su adoración. La iglesia de Corinto estaba profanando la adoración de la iglesia de Jesucristo porque no había comunión. Al no haber comunión en la iglesia de Corintios, ¿qué estaban haciendo? Estaban profanando la adoración. ¿Sí? Es algo serio, de veras. A lo mejor a nosotros nos parece muy sencillo el que nosotros no estemos unidos, el que usted y yo vengamos y digamos, bueno, si me voy o vengo, a nadie le interesa, yo me puedo ir rápido. Pero cuando no hay unidad, cuando no está el amor de Cristo en nuestra vida y no estamos considerando la importancia de la unidad, ¿sabe qué estamos haciendo? Nuestra adoración, ¿sabe cómo es delante del Señor? ¿Sabe cómo es? Es una profanación de la adoración. El Señor no le agrada. Dice, hay cosas que el Señor aborrece y abomina. ¿Y cuál es una de esas cosas? La división, los que siembran discordia. Y cuando nosotros nos reunimos para adorar al Señor, hoy en esta tarde, yo pregunto, ¿cómo habrá subido nuestra adoración delante del Señor? ¿Cómo habrá subido nuestra adoración delante del Señor? Se dice, fíjense bien, se dice de un diácono que murió y se fue al cielo. Y ya estando en el cielo, un ángel le dijo, ¿quieres ver un culto? ¿Cómo es un culto allá en la tierra? Y le dijo, sí. Ya lo llevó por allá y dijo, vente acá, te voy a poner en un balcón para que veas un culto de una iglesia allá en la tierra. Y ya estaba viendo el diácono que ya había muerto y estaba en el cielo. Se paró, el que iba a cantar, empezó a cantar. Bueno, no, primeramente empezó a orar la hermana, ¿no? Que ora antes del culto. Luego se paró el pastor, se puso de pie también y empezó a cantar. Y el que estaba al frente empezó a cantar y empezaron a cantar.
Y el diácono le dijo al ángel, oye, hay un problema con el audio, no escucho nada de lo que están cantando, no escucho nada. O sea, sí veo lo que están haciendo, pero no escucho nada de lo que están cantando. No sé si hay un problema o qué pasó. Dice, no hay ningún problema. ¿Sabes por qué no se oye? ¿Sabes por qué no se oye nada? Mira, considera la actitud de cada hermano que está ahí. Mira, aquella hermana dice que es que viene a cantar, y ahí estaban desde el cielo, que es que viene a cantar y ve cómo no está en amor con este hermano. El que está dirigiendo está así. ¿Y sabes por qué no se oye? Porque Dios no escucha eso. ¿Sabes qué es lo que Dios escucha? Corazones contritos, humillados, que están en amor, que están en unidad. Eso Dios lo escucha. Por eso no se oye. Dice, no es un problema que esté mal el audio, que no escuches. Por eso no se oye. Y por eso nada más ves que todos se paran, se mueven, se van, pero realmente no se escucha nada. Y Pablo ya lo decía en una parte. Si en nosotros no hay amor y no hay unidad, ¿cómo somos? Como metal que resuena. Solamente somos como címbalo que retiñe. Y dice, por eso, aquí en el cielo, lo único que Dios escucha, y realmente lo que sí se escucha, es cuando un corazón está rendido al señorío de Cristo, cuando está en esa unidad con el cuerpo y cuando está en ese amor. Eso sí se escucha. Por eso toda esa iglesia no se escucha nada. Nosotros lo podemos ver como un ejemplo, pero yo les pregunto, ¿hoy ustedes consideran que la adoración que tuvimos subió delante del Señor como un aroma agradable, o estamos profanando la adoración del Señor? Porque estamos viendo la importancia de estar en unidad, en comunión. Pablo les dice a los corintios, cuando se reúnen, ¿para qué se reúnen? ¿Para adorar al Señor? ¿O se reúnen para lo peor, que es divisiones? Pablo nos muestra que debemos reunirnos en unidad, tener el mismo sentir, pero en Corintios mostraban solo sus diferentes opiniones. Y la iglesia de Corintios se había dado al culto a la personalidad. Algunos decían que eran de Apolos, otros de Pablo, otros de Cristo. Así es que cuando se reunían todos, formaban su círculo alrededor de sus dirigentes. Pero esto se había extendido a su adoración. La iglesia de Corintio estaba profanando la adoración de la iglesia de Jesucristo, porque no había comunión, no había unidad. Ahora, Pablo dice que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿sí o no? Guardemos la unidad del Espíritu. ¿De quién es la unidad? Dice, guarden la unidad del Espíritu. Nosotros no podemos producir la unidad. Por más que ustedes se esfuercen, no va a poder. No va a poder. Anoche estaba platicando, ya muy noche era, y una persona, miren, grande, que ha caminado en el Evangelio, incluso que está sirviendo, que está en una iglesia pastoreando, me decía, no sé por qué no podemos estar unidos. No sé por qué se han dado estas situaciones. Y me comentaba ella, mira, me hacen cosas, yo también he hecho, y siempre hay esa venganza. ¿Por qué no podemos? ¿Sabe por qué no? Porque la unidad, ¿de quién es? Guardar la unidad del Espíritu. La unidad solamente ¿quién la produce? ¿Y qué tenemos que hacerla? Cuando el Espíritu está en nosotros, Él produce la unidad. Tenemos que guardar eso. Pero cuando nosotros nos empezamos a desviar del objetivo del Señor, a dejar de ver al Señor, descuidamos la unidad, no empezamos a guardarla, y empieza a haber división, empieza a haber disensión. Solamente el Espíritu puede producir en la iglesia la unidad. ¿Qué necesitamos? Al Espíritu. Así es que esta persona me decía, y me acordé lo que una ocasión le comentaba a una hermana de aquí, me decía, yo le ruego al Señor que me dé amor, y yo le ruego al Señor que me ayude a amar y a perdonar, y le pido que me dé amor. Y yo me acordé de una ocasión que le comentaba a una hermana aquí, a veces le pedimos al Señor cosas bien divididas, ¿no? Dame amor. Si no tenemos amor, le pedimos amor. Si no tenemos fe, le decimos dame más fe.
ayúdame, y así como que si el Señor nos diera pedacitos de muchas cosas. El Señor no obra así en nuestra vida. ¿Sabe qué necesitamos? Al Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo, entonces ¿qué produce en nosotros? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y luego andamos pidiéndole al Señor cositas así por separadas. No, ya me dio harto amor ahora. Ahora por este lado ya me dio más de esto y ahora ya me dio. No, si tenemos al Espíritu Santo, todo eso lo vamos a tener. No es que andemos pidiendo así por bloques, ¿no? A veces como que pensamos que el Señor nos va a ir dando bloques. Si dejamos que el Señor esté en nuestra vida, nos puede llevar a la unidad. Si no, estaremos aquí, pero estaremos profanando la adoración al Señor. Y como iglesia el Señor no nos escucha, no nos oye. En ocasiones pensamos que podemos venir a la iglesia y adorar a Dios aun cuando no puedo llevarme bien con alguna persona o si hay amargura en mi corazón. Pero déjeme decirle algo, Dios considera que eso es una profanación a su adoración. Eso es una profanación a la adoración de Dios. Dios no ve con agrado la adoración de la iglesia. Los corintios no tenían comunión. Los corintios no comprendían esto. Es importante que nosotros dejemos que el Espíritu obre en nuestra vida y que haya esa comunión. Y que al participar de la cena podamos hacer una adoración, un olor grato al Señor. Si no, solamente estamos profanando la adoración al Señor. Mire, nos faltan ver algunas cosas, pero yo quisiera que diéramos gracias a Dios en esta noche y que como iglesia tengamos cuidado de esto. Hay cosas que el Señor aborrece y abomina, y son aquel que siembra disensión, aquel que busca la división. Los corintios habían caído en las divisiones y eso los había llevado a profanar la adoración al Señor. Una de las cosas que debemos de considerar al participar de la cena es la importancia de estar en comunión y en unidad. Si no, ¿sabe cómo somos solamente delante del Señor? Un olor desagradable, algo que no le agrada y que no le es grato al Señor. Al participar de la cena, cuando el Señor deja establecida que participemos de la cena del Señor, es para que estemos en comunión. Nos faltan ver algunas cosas en este pasaje que estamos estudiando de Corintios, pero creo que es un buen tiempo para que tengamos cuidado y como iglesia consideremos la importancia de participar de la cena. Es estar en esa comunión y considerar el cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo dijo: esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo.